Hola, ¿qué tal? Te saluda Pastor Eleazar Martínez. Bienvenidos a Grace en Español. Gracias por acompañarme el día de hoy. Feliz miércoles de Semana Santa. Hoy, miércoles 31 de marzo, quiero continuar hablando un poquito más acerca del tema de la fe. En el video pasado estuvimos hablando acerca de los tipos de fe que agradan a Dios, que honran a Dios. Primero que nada establecimos lo que dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Más adelante en el versículo 6 estamos hablando, sigue la palabra del Señor indicándonos a nosotros, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a Él se acerca también crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Y luego en el versículo 7 empezamos a hablar del primer tipo de fe que agrada a Dios, que honra a Dios. También ya establecimos lo que yo aprendí hace años a través de un profesor en la escuela de misiones con Juventud con una Misión. Aquel anciano nos enseñaba una lección muy valiosa acerca de la fe. El pastor Paul McEachern nos enseñó lo siguiente: para agradar a Dios con nuestra fe, cuando nosotros honramos a Dios con nuestra fe, Dios honra en retorno nuestra fe. Entonces, si nosotros hemos de agradar a Dios siempre con nuestra fe, tenemos que tener ese tipo de fe que no solamente agrade a Dios, sino que honre a Dios. Cuando nosotros honramos a Dios con nuestra fe, Él honrará nuestra fe en lo que nosotros le pidamos. Ya hablamos en el video pasado acerca de la fe que cree sin la experiencia previa, hablando en el capítulo 6 del libro de Génesis, en la experiencia de Noé. Noé nunca había experimentado lo que era construir un arca. Él nunca había experimentado un diluvio. Sin embargo, hombre piadoso, hombre de fe, al escuchar de Dios, al ser advertido de Dios de las cosas que habrían de venir, él obedeció en fe, y esto le trajo a él no solamente la salvación para su familia, pero también le fue dado como herencia la justicia de Dios. Entonces es importante que nosotros agrademos a Dios y honremos a Dios con nuestra fe. Esa fe que cree sin una experiencia previa va a honrar a Dios, y esa fe será honrada por Dios. El número 2. Ahora, en el día de hoy, yo quiero que hablemos acerca de la fe que cree sin la ansiedad, sin la preocupación, sin el afán. La fe que cree sin la ansiedad. Para esto vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 4, allá en el versículo 43 en adelante. Vaya conmigo y lea de la siguiente manera. Dice: 2 días después salió de allí, hablando del Señor Jesucristo, salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía y sus siervos salieron a recibirle, le dieron las nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él y con toda su casa. ¿Ves? Cuando nosotros nos acercamos a Dios creyendo que Él está allí, es necesario que empleemos también este tipo de fe. La fe que agrada a Dios, la fe que honra a Dios, la fe que cree sin la ansiedad. Es difícil hablar de cualquier tema que no involucre los últimos acontecimientos que hemos vivido en estos días, especialmente el año pasado, en el 2020, con todo esto de la pandemia. La pandemia trajo para nosotros incertidumbre. En muchas personas se desarrolló una enfermedades crónicas, se desarrolló
ansiedad, depresión, sentimientos de soledad. El índice de suicidios, de hecho, incrementó en el 2020 por causa de la ansiedad, por causa de la incertidumbre del día de mañana, por causa también de una crisis económica que muchas familias tuvieron que enfrentar. Muchas personas sufrieron desempleo, muchas personas sufrieron pérdida grande material, económica, propiedades, finanzas, etc. Esta incertidumbre, esta pandemia trajo una incertidumbre que trajo sentimientos de ansiedad y depresión. Y es difícil de repente nosotros tener que pensar en que hay que acercarnos a Dios creyendo que Él está ahí y Él va a suplir nuestra necesidad o que Él va a galardonar nuestras vidas al contestar nuestra oración, cuando dentro de nuestra vida está esa incertidumbre, esa ansiedad, cuando dentro de nosotros mismos no podemos ver mucho más allá de lo que está frente a nuestros ojos. Porque una cosa es ver a través de los ojos de la fe, los ojos espirituales de la fe, que nosotros tenemos que aferrarnos a esa fe y creerle a Dios y decir: Señor, yo sé que estás ahí. Sin embargo, la situación que enfrento es difícil. ¿Ves? En este caso, aquel oficial del rey, aquel hombre noble, enfrentaba una situación real frente a sus ojos en la que su hijo estaba muy enfermo. Si tú te pones a pensar, los recursos médicos en esos tiempos eran muy limitados. Los recursos médicos, aún por avanzados que sean en nuestros días, la ciencia tan avanzada como está, a veces hay situaciones en las que tenemos personas, seres queridos, padres, madres, hijos, seres queridos, conocidos, que están atravesando por una enfermedad. Y aunque la ciencia esté avanzada, a veces no hay solución. Eso produce una ansiedad, produce una preocupación que está frente a nuestros ojos, que decimos: Señor, ¿cómo le voy a hacer ante esta situación tan grave? Tal fue el caso de este hombre noble. Cuando él se acercó al Señor Jesucristo, él se acercó con fe. Él se acercó hacia donde él sabía que estaba la solución. Él sabía que Jesús tenía el poder para sanar a su hijo. Y cuando él se acerca, le dice: Señor, yo necesito que tú desciendas, que vayas conmigo hasta mi casa y ores por mi hijo porque está gravemente enfermo. Yo pienso que nosotros hubiéramos hecho lo mismo, conociendo del poder del Señor Jesucristo, al saber que Él está allí, llevarle a nuestra casa y que el Señor Jesucristo se tomara el tiempo. Nos aseguraríamos que físicamente el Señor Jesucristo llegara a nuestro hogar. ¿Ves? Porque la necesidad era apremiante, era real y era desesperante. Este hombre se encontró en una situación como tal vez tú y yo nos hemos encontrado en otras veces como padres de familia, cuando nuestros hijos están chiquitos y están enfermos, que la fiebre no los deja, que la fiebre se eleva y duramos largas horas en la noche pensando qué vamos a hacer, qué es lo siguiente que hay que hacer. Nos ponemos tal vez en la posición cuando la enfermedad es tal vez poco más grave y decimos: Señor, permite que me enferme yo, pero mi hijo no, o mi hija no. Queremos tomar el lugar de aquel ser querido y ser nosotros que nos enfermemos con tal de no verlos a ellos sufrir. Ese fue el grado de desesperación y de ansiedad que este hombre enfrentaba. Sin embargo, él sabía que tenía que acercarse a Dios con fe, creyendo no solamente que Él estaba ahí porque le podía ver, pero creyendo también que Él era poderoso para entregarle en sus manos la sanidad que su hijo necesitaba tan desesperantemente en ese momento. Cuando tú y yo nos acercamos a Dios, aunque no le vemos, tenemos que estar siempre seguros de que Él está allí. Acercarnos con fe. Ahora, la palabra del Señor fue desatada sobre su vida y le dijo: vete en paz. Así como creíste, tu hijo será sanado. La Biblia no dice que el hombre argumentó. La Biblia no dice que el hombre discutió con Jesús. La Biblia no dice que el hombre le trató de dar más explicaciones del diagnóstico de su hijo. No le dio más síntomas, no le dio una descripción de lo desesperado que él estaba. La Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo le dijo: ve, él se dio la vuelta y se fue a su casa. ¿Ves? Ahí está él empleando ese tipo de fe que honra a Dios,
porque cree sin la ansiedad. Cree despojándose de la ansiedad, de la crisis del momento que está enfrentando. Lo deja a un lado y dice, yo me voy creyendo que así como dijo el Señor, será hecho. Y dice la Biblia que cuando él llegó a su casa, sus siervos salieron al encuentro y le dijeron, tu hijo está bien, tu hijo ha sanado, tu hijo está mejor. Y le dijo, ¿cómo a qué hora se empezó a poner mejor? Le dijeron, ayer, como a eso de las 7. Él se dio cuenta entonces que era la hora en la que el Señor Jesucristo le había dicho, ve, que tu hijo vive. ¿Ves? Cuando el Señor habla palabra a nuestras vidas, Él no mandó una palabra de sanidad, Él no mandó una palabra de prosperidad, Él no mandó una palabra de aliento, Él no mandó una palabra que dijera, no te apures, campeón, todo va a estar bien. Él cuando habló vida, le dijo, ve porque tu hijo vive. ¿Ves? El Señor estaba desatando vida, honrando la fe de este hombre que creía sin la ansiedad. Yo te invito a ti el día de hoy, que la oración que tú eleves delante de Dios el día de hoy honre a Dios de tal manera que le crea, y no solamente le crea, sino que le crea sin la ansiedad, porque ese tipo de fe honra a Dios y ese tipo de fe es honrada por Dios. Hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, yo no sé cuál es tu situación, yo no sé qué es lo que tú estás enfrentando, si es enfermedad, si es crisis financiera, si es crisis familiar, matrimonial, interpersonal, necesidad de trabajo, necesidad de finanzas. Yo no sé cuál es la crisis que tú enfrentas, pero que de repente produce esa ansiedad en tu vida, aquel sentimiento de desesperación e incertidumbre. En el nombre del Señor Jesucristo, yo te acompaño el día de hoy. Primero que nada, como ministro del Evangelio del Señor Jesucristo, yo hablo sobre tu vida la misma palabra que el Señor Jesucristo liberó ese día, la liberamos hoy sobre tu vida y tu circunstancia. Liberamos vida sobre tus circunstancias, sobre tu vida, sobre tus finanzas, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre la crisis que enfrentas, y en el nombre del Señor la ansiedad se va. En el nombre del Señor la ansiedad se disipa. Hoy te acompaño a orar con fe, con esa fe que le cree a Dios, despojándonos de la ansiedad. Acerquémonos juntos, tú y yo, ante el trono de la gracia, diciéndole, Señor, creemos que estás aquí. Y no solamente que estás aquí, pero que nos vas a dar el galardón que necesitamos, que merecemos, que nuestra necesidad ahorita mismo necesita. Esa necesidad premiante, hoy recibimos tu galardón, recibimos respuesta. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por cada necesidad en este momento. Ahora mismo en el nombre de Jesús desatamos esa palabra que tú diste a aquel hombre noble, desatamos vida sobre las vidas, Señor, que nos están escuchando o viendo el día de hoy. Sea una necesidad financiera, una crisis económica, familiar, matrimonial, interpersonal, con nuestros hijos, con nuestros nietos, en el trabajo, cualesquiera que sea la necesidad. Padre, hoy nos acercamos creyendo que tú estás y que nos vas a galardonar, que nos vas a dar lo que hoy te pedimos. Nos despojamos de la ansiedad, recibimos la vida en nuestras circunstancias. Sana, Señor, el cuerpo enfermo, provee para la necesidad, enmienda, Señor, la relación allí familiar o interpersonal en el nombre de Jesús. Padre, hoy creemos y recibimos, Señor, confesando que lo recibimos de tu mano. Empleamos, Señor, nuestra fe, esa mano que agarra las bendiciones de Dios. Hoy mismo, Señor, la empleamos. Queremos honrarte con nuestra fe, esa fe que cree sin la ansiedad, sabiendo, Señor, que si te traemos honra a ti, tú honrarás nuestra fe. Te queremos, Señor, agradar. Sin fe es imposible agradarte a ti. Por eso hoy te decimos, Señor, que nos acercamos en fe, creyendo, declarando y recibiendo de ti, Señor, las mejores bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Si tú has hecho esa oración, despójate de la ansiedad, que en menos de 24 horas el Señor va a responder tu oración de manera favorable, entregándote aquello que tú le has pedido. Quiero escuchar de ti, quiero escuchar ese testimonio
deja tu comentario, échame un mensajito, dime, pastor, el Señor ha honrado mi fe. Eso va a ser de bendición para mí y edificación a mi misma fe y edificación para muchos cuando podamos compartirlos. Espero que el mensaje del día de hoy haya bendecido tu vida, que sea una motivación de un estilo de vida para ti y que no nomás lo hagas el día de hoy, sino que lo hagas un estilo de vida. Gracias por acompañarme, que el Señor te bendiga ricamente. Quiero recordarle también a todos los padres que este sábado de 9:30 de la mañana a 12 de mediodía estaremos teniendo nuestro programa especial para nuestros niños aquí en el edificio principal de Grace Outreach. Estaremos regalando dulces para los niños, estaremos teniendo fotografías, un montón de actividades para ellos, así es que no se les olvide, los esperamos. Sábado 9:30 de la mañana. Va a ser de mucha diversión para usted, para sus niños. No se quede en casa, acompáñenos. También el domingo a las 11 de la mañana estaremos celebrando aquí en nuestro edificio habitual en el 1016 de la calle Rosarito nuestro servicio especial de Domingo de Resurrección. No se quede en casa, venga, acompáñenos. Estaremos celebrando juntos la Cena del Señor y sobre todo el acto más precioso de la historia, que es que la tumba está vacía. Cristo ha resucitado. Venga, celebremos juntos. Domingo 11 de la mañana. Los esperamos.